Muy buenas, siempre con la misma ilusión, el mismo deseo de siempre y sobre todo con el entusiasmo del estudio de la palabra del Señor. Les saluda el pastor Vladi con otro capítulo del Evangelio según Marcos. Bien, y ahora les damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. El tema de hoy que vamos a tratar se denomina Jesús y el ayuno. Y yo quiero pedirle que me acompañe a pedirle a nuestro buen Dios que Él nos ilumine, nos hable, nos rete y sobre todo que nos debe cuestionar nuestros paradigmas para entender la Escritura. Señor, te damos gracias porque has permitido que estudiemos tu palabra. Como siempre es mi oración que cada vez podamos acercarnos más y más a lo que el texto quiere decir, a las implicaciones del texto, al mensaje original que tú transmitiste a cada uno de los que luego lo plasmaron en palabras y en letras, y que de esa manera nosotros podamos conocer acerca de tu amor, acerca de tu redención, de tu salvación y tu propósito completo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, siempre me gusta iniciar con un pequeño repaso de lo visto en la lección anterior. Y es que la semana pasada, en el estudio 15, nosotros hablábamos de el llamamiento de Leví ben Alfeo, que se conoció como Mateo después, el cual fue hecho por Dios hacia él desde la gracia de Dios y no por mérito alguno que él pudiera hacer. De hecho, vimos que buscar a Dios es imposible para el humano no busca a Dios, Dios lo busca a uno, o Dios es el que también pone en uno el ser buscado. Y aterrizamos estos conceptos en que una vez somos buscados, llamados, conectamos eso, tenemos una responsabilidad para los que nos rodean de poder comunicar también la obra, la gracia, la misericordia de nuestro Redentor. Es decir, nos convertimos en socios de Dios en la predicación del Evangelio. Este es entonces el enfoque que vimos hace una semana, y hoy vamos a tratar el tema del ayuno leyendo los versículos del capítulo 2, iniciando con el versículo 18 y esa secuela de relatos que ahí están. Dice el versículo 18, estoy leyendo la Biblia del Jubileo. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vienen y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Quiero decir que es nuestra intención traer un poquito de luz desde la perspectiva en la que estas palabras fueron dichas al tema del ayuno, y es que el ayuno hoy en día se ve como un requerimiento humano, como un esfuerzo humano para que Dios haga algo, y esto completamente contradeciría los principios de la gracia y el favor en el cual Dios nos llama, y Dios es el que por gracia nos da la salvación, el don más grande, y por ende cualquier otro don que nosotros podamos tener. En esta oportunidad no dice quién se acerca, ¿verdad? No dice si fueron los fariseos, pero se observaban dos grupos específicos: el grupo de los discípulos de Juan, se refiere a Juan el Bautista, y el grupo de los discípulos de una de las sectas de los fariseos. Tampoco nos explica a cuál de las sectas, y esto es importante, como lo diré en algunos momentos. Pero empecemos con los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan eran personas que habían seguido a Juan el Bautista en la predicación de arrepentimiento y remisión para el jubileo, como lo vimos hace algunos estudios. Es decir, que la predicación de Juan tenía específicamente que ver con el tema del volverse a Dios, de hacer la teshuvá,
o arrepentimiento como se conoce en castellano. Entonces podremos inferir de alguna manera que la enseñanza que Juan da a sus discípulos de alguna manera está relacionada, porque esa es una de las connotaciones que el ayuno ha ido adquiriendo en la historia bíblica, pero ya lo veremos un poquito más adelante. Y en cuanto a los fariseos, sabiendo que es un poquito difícil generalizar porque habían muchas clases de fariseos, no todos los fariseos pensaban igual, no era un solo partido. De hecho, habían dos casas principales, y eso hay que recordarlo: la casa de Shammai, que Shammai era un poquito muy estricto. Bueno, es una contradicción. Shammai era muy estricto en cuanto a la observancia de los cercos que se le ponían a los mandamientos. Los rabinos tomaban el mandamiento y, para que uno no lo quebrantara, por la importancia que para ellos representaban, ponían cercos para que uno fuera más allá. En el Israel del primer siglo era completamente aceptable ir más allá, hacer el mandamiento mucho más de lo que la lectura del mismo demandaba. Y Shammai era muy, pero muy ortodoxo en su forma de verlo, mientras que Hillel, la otra casa, él era un poquito más liberal, podríamos decir, sin embargo, mucho más ortodoxo que los que hoy conocemos. Entonces, si nosotros sabemos esto, que hay dos clases de discípulos, la pregunta es: ¿por qué no hacen esta actividad, es decir, el ayuno, como si la hace el grupo A y el grupo B? Partimos entonces de entender cuál era la motivación del grupo A y del grupo B. Y es muy fácil suponer, por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, que sus discípulos lo hacían por el tema de arrepentimiento, porque ese era el énfasis de su mensaje y de su ministerio. Mientras que en el caso de los fariseos podría muy bien ser el tema del duelo, algo que está ampliamente registrado en el Talmud o en el compendio de las tradiciones de los fariseos. Pero entonces, ¿cómo vemos el ayuno? Hay dos palabras que suelen traducirse como ayuno de hebreo al castellano. La primera palabra es la palabra tzum, T-Z-U-M, tzum, sería quizás un aproximado, ¿verdad? Porque no reclamamos decir que podemos hablar el idioma, sino que nos acercamos a la pronunciación. Y esa palabra viene de cerrar, la idea es cerrar, en este caso la boca, para que no ingresen alimentos. O sea, la idea aquí es abstenerse de comer. Eso quiere decir la primera palabra. Y la segunda palabra es la palabra ana nefesh, que nos la han traducido como afligir o humillar el alma, pero que realmente aná es una restricción que uno le pone al nefesh, que es la vida física, la vida biológica de las personas. El soplo que Dios, cuando fue la creación, lo que Dios hizo fue esta vida biológica. Esa vida biológica se le pone una restricción. Y bueno, no hay solo unas, pero la restricción más común en este caso es la de no ingerir alimentos. Es decir, se sobreentiende que afligir la vida biológica, afligir el alma, como algunas traducciones dicen, pero que tengamos en mente que más que alma es la vida biológica. Afligir la vida biológica es la restricción de la comida, y es que deje usted de comer unas horas, un par de tiempos de comida, y a ver cómo su cuerpo se lo demanda. En la escritura, y cuando digo la escritura es la referencia que hasta este momento tienen las personas que han hecho la pregunta. Entonces la referencia que tienen es el Antiguo Testamento completamente. Y en la escritura entonces existen tres razones. Las que se dan en el Nuevo Testamento, por decirlo así, están basadas en estas tres razones. Entonces existen tres razones por las cuales una persona dejaba de ingerir alimentos o dejaba de comer, y las vamos a ver a continuación. Número 1.
vamos a señalar aquí que existía de parte de Dios un llamado específico para generar una conexión con Él. Este fue el caso que vivieron algunos profetas, pero quizás la persona más conocida por esto fue Moisés. Moisés recibe el llamado de Dios de ascender al monte Sinaí y en ese lugar se encuentra 40 días y 40 noches sin probar bocado. No una vez, sino 2 veces. Y entonces este ayuno, por decirlo así, fue suplido por Dios de alguna manera en función del cuerpo de Moisés, pero queremos resaltar que fue algo que se dio en llamamientos específicos, en momentos específicos en donde Dios apartaba a esta persona y habría de haber una revelación de tal forma que la persona tenía que abstenerse de alimento para no distraerse de esa revelación. Y leemos un par de versículos. Éxodo 34, 28 dice, y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, es decir, él no hizo un ayuno adrede, Dios no le pidió un ayuno, Dios no pide que ayunemos 40 días, sino en este momento es la misma gloria de Dios que revelándose a Moisés, revelándole su palabra, hace que Moisés tenga suficiente fuerza para manejar lo que está ocurriendo en su vida en ese momento. Por eso entendemos que es un llamamiento específico de parte de Dios que pues tendría que ser estar uno demasiado conectado con Dios para pensar en que uno de estos llamamientos puedan darse ahora, ¿verdad? Ahora hay personas que, y no vengo a juzgar a nadie que hacen 21 días o 40 días de ayuno, pero tienen que hacerlo bajo supervisión médica, tienen que hacerlo bajo una serie de cuidados, porque después de 3 días de no beber agua, el cuerpo puede resentirlo. Esto no fue lo que ocurrió con Moisés. Moisés entró en una dimensión desconocida para nosotros y su cuerpo fue sustentado por Dios mismo sin la necesidad de que él tomara alimento alguno. Y por eso es que termina diciendo, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Otra historia en la cual sucede lo mismo es de nuestro Redentor. Lea conmigo Lucas 4:2-1. Dice, por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Y aquí nos está hablando de otra situación específica. Aquí no es un llamado de Dios, sino aquí es una decisión de Dios mismo de restringir su cuerpo, y como es el cuerpo de Dios, es un cuerpo sin pecado. Y esto tenemos que decirlo. El cuerpo de Jesús es un cuerpo sin pecado. Es un cuerpo que no tiene pecado alguno, por lo tanto no es corrompible, no es destruible su cuerpo. Por eso es que Él tuvo que entregarse, su vida nadie se la pidió. Y Él entiende que debe de ir a hacer una misión al desierto donde, entre otras cosas, es tentado por el adversario durante 40 días. Y luego, después de esos, pues ya le dio hambre. Sin embargo, él rehusó comer. Entonces estamos hablando situaciones específicas entre Dios, o de Dios en este caso, o situaciones específicas entre Dios y alguna persona. Esa es la primera razón que encontramos para no ingerir alimentos en la Escritura. La segunda razón es la aflicción o el arrepentimiento. Y esta razón tiene un fundamento escritural y de alguna manera se compagina con uno de los mandamientos más famosos que hay hasta el día de hoy, como lo es el ayuno del 10 de Tishrei, conocido como el ayuno de Yom HaKippurim. Y esto lo encontramos en Levítico 23:27. Levítico 23:27 dice así: pero a los 10 de este mes séptimo será día de las reconciliaciones. Eso quiere decir HaKippurim. Es decir, esta es la sombra y la figura de lo que la obra del Mesías
que va Él mismo a hacer en el madero del Calvario. En las reconciliaciones, que tienen que ver con dos cosas: uno, Dios reconciliándonos con Él mismo, y dos, perdonando nuestros pecados. Eso es lo que se conoce como el día de las reconciliaciones. El mandamiento era: tendréis una santa convocación y afligirán sus cuerpos y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de las reconciliaciones, para reconciliaros, delante del Señor vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Entonces, el mandamiento decía que en el 10º día, desde el ocaso del 9º, empezando en el 10º hasta el ocaso del sol del siguiente día, la persona tenía que afligir su vida física, y eso se entendía como la no ingesta de alimentos o la no bebida de agua, de ningún tipo de líquido. Y tenía la connotación de volverse a Dios, tenía la connotación de que Dios estaba diciendo que en este día Él perdonaría, haría la reconciliación, y enfatizamos que esta es una sombra de lo que habría de venir, cuando Jesús en el madero del Calvario toma la pena de reconciliarnos y de perdonar nuestros pecados sobre Él. Esto se conoce en hebreo como teshuvah, o retorno o arrepentimiento al Señor. Y entonces las personas detenían su ingesta de alimentos porque estaban en una actitud de afligirse a sí mismos, porque Dios lo había demandado, era un mandamiento. Hay otra ocasión en donde también queremos verla, y esto es el ayuno el famoso ayuno de Esther. Esther 4:16 dice así: Ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susa. Estas son palabras de Esther. Y ayunad por mí, dice esta versión, dando a entender como que ella, yo me voy a poner en ayuno para que Dios haga algo con ella, pero eso no es el mensaje que está implícito aquí, no es este. Pero terminemos de leer. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces, lo que Esther está pidiendo a las personas que le rodean acá es que se aflijan con ella, es que tomen una aflicción. Ella está pidiendo de alguna manera el respaldo emocional de saber que había personas que estaban sufriendo con ella, porque ella estaba llevando una carga emocional. De hecho, en hebreo no dice no dice ayunad por mí, como hemos leído en la traducción, sino dice ayunad sobre mí, acerca de mí. La preposición que antecede eso es alí, sobre mí, acerca de mí, o sea, acerca de lo que yo voy a hacer. Ayúdenme. Y ella lo que está pidiendo es un respaldo emocional. Eso es lo que dice el texto en hebreo. Ella está pidiendo que yo estoy muy afligida, pero yo no quiero ser la única afligida. Y entonces a todos los que este edicto les podría caer encima y los podría matar, háganme el favor, pónganse de alguna manera en solidaridad conmigo, para que yo sepa que hay gente que está conmigo, de tal manera que si yo entro con el rey y me tengo que morir, pues me voy a morir de plano, pero yo sé que mi gente está conmigo. Este es el espíritu de lo que está detrás de estas personas. Ella está pidiendo apoyo moral. Pero entonces enfatizamos que la segunda razón tiene que ver con aflicción o con arrepentimiento. Y este sería la razón o la enseñanza por medio de la cual Juan el Bautista convenció a sus discípulos de que ellos tenían que hacer ayuno o restringirse de alimentos. El tercer caso tiene que ver con el duelo. Cuando las personas tenían una tristeza extrema, cuando había algún duelo, lo manifestaban no comiendo. Un caso de esto lo vemos en el capítulo
Segundo de Samuel capítulo 1. Segundo de Samuel capítulo 1 dice lo siguiente. Entonces David, versículo 11, 1:11. Entonces David, tirando de sus vestidos, los rompió. Él se está enterando de que Saúl y Jonatán han muerto. Y dice, lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Versículo 12. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la tarde por Saúl. Estaban ellos de alguna manera haciendo un ayuno para que Dios hiciera algo con Saúl en el inframundo. De ninguna manera. Ellos estaban manifestando que estaban tristes, que estaban dolidos por la noticia que les había afectado. Era una descarga emocional. Y este podría muy bien ser el caso de por qué los fariseos guardaban este mandamiento. Porque la tradición farisea empieza a decir que cada vez que ocurre una desgracia en Israel o que ha ocurrido una desgracia en Israel, es necesario convocar un ayuno para no olvidar esa desgracia. Y esto está documentado en la Escritura. Lea conmigo Zacarías capítulo 8, versículo 18. Y vino palabra del Señor de los ejércitos a mí diciendo, versículo 19, así dijo el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes. Ese no está registrado en ningún otro lugar en la Biblia. Es un ayuno que se ha puesto después del exilio babilónico. Es una costumbre que ya los israelitas tienen hasta este momento. Y el ayuno del quinto, dice. Y el ayuno del séptimo, este sí está. Este es al que nos referíamos en Levítico 23. Y el ayuno del décimo. Se tornarán a la casa de Judá en gozo, alegría y en festividades solemnes. Amad pues la verdad y la paz. Lo que está diciendo esta profecía es que lo que se quedó como un día de luto y un día de tristeza, incluido el mandamiento que Dios sí requería del séptimo mes, un día serían convertidos en días de gozo y alegría. Entonces, estos ayunos no son demandados como mandamientos como sí lo es el de Levítico 23, sino que enfatizamos que fueron costumbres que empezaron a verse como por la idea de hacer duelo, y esta era la razón por la que los fariseos o esta rama de los fariseos se abstenían de comer. Entonces lo que le están diciendo a Dios es, mira, ellos ni se arrepienten, pensando en la gente de Juan, ni les importa lo que ha pasado en el pasado. Y es por eso que cobra sentido la respuesta de Jesús, porque entonces Jesús les dice, Mateo 2:19, ¿pueden ayunar los que están de bodas? Es que si no entendemos el contexto, entonces la respuesta de Jesús no tiene mucho sentido. La hemos aceptado porque sí, pero el contexto es ese. Ellos están de bodas porque el esposo está con ellos. Y sigue diciendo, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. No hay razón para hacer duelo. No hay razón para afligirse porque el esposo está con ellos. Pero vendrán, dice, días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Es decir, habrá un duelo. Me imagino que los apóstoles cuando ven a Jesús morir, por ejemplo, pues se acordará usted que algunos estaban muy, muy tristes, lo pasaron no tan bien. Pero esto iría en el sentido del duelo. Lo que está claro, bíblicamente hablando, es que el ayuno, como Jesús lo enseñó y como la Escritura, la Biblia lo enseña, de ninguna manera tiene que ver con hacer cambiar de opinión a Dios. Es decir, que Dios está viviendo esto y yo me voy a meter a hacer un ayuno para que Dios cambie de opinión con respecto de mí y me dé esto. Esa no es la razón del ayuno. Por supuesto que creemos que uno puede orar para que Dios cambie la situación, pero lo que estamos diciendo es que no se puede entender como que si yo me pongo en ayuno, yo voy a hacer que Dios haga lo que yo necesito o deseo que haga. Eso sería un poquito presuntuoso. Pero sí entendemos que hay una fidelidad de parte de Dios. Hay una fidelidad de parte de Dios para nosotros. Entendemos que
la relación más especial que puede haber entre Dios y una persona hoy en día, hablando quizás de la primera razón para ayunar, son los mandamientos, son la escritura, es su palabra la cual Él ha dado. Y entonces, en lugar de nosotros someternos a un ayuno para intentar cambiar a Dios de opinión, deberíamos de conectar qué está detrás de la bondad con la cual Él nos dejó sus mandamientos. Entonces, con esto en mente es bueno que vayamos a ver cómo termina esta porción. Marcos 2:21. Es en este contexto, hablando de que el novio o de que el esposo está con ellos, por lo tanto no pueden hacer duelo, no hay lugar para arrepentimiento. Es en este contexto que Jesús va a hablar lo que viene ahora. Y dice el versículo 21, nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo tira del viejo y la rotura se hace peor. Versículo 22, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino y los odres se pierden, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? Dios está diciendo que Juan, un hombre muy respetable, que los fariseos, personas respetables, porque tienen un estudio y toda una tradición, no dejan de ser hombres. Y estos son los odres viejos o el vestido viejo. Es decir, la forma vieja de ver las cosas. Los mandamientos humanos, estaría diciendo Jesús en este momento, es la forma antigua de cómo nosotros debiéramos de ver la escritura. Está bien, nos llegó de alguna manera, alguien nos hizo el favor de interpretarla, de traducirla, de verla, pero ahora, y en este tiempo histórico en el que estaba Jesús hablando, Dios mismo aparece como Él mismo lo dijo, un paño nuevo, una forma nueva de interpretar su palabra. Dios mismo aparece como el vino nuevo. La palabra de Dios es el vino nuevo. Y lo que Él está diciendo es que no podemos interpretarla de la forma humana, como los humanos lo han venido interpretando. Esto es lo que se conoce entonces como el odre viejo. Claro que este mensaje da para muchas cosas, puede ser de mentalidad, de cambio de paradigmas y algunas cosas que están mucho de moda hoy, pero Él se está refiriendo a que la forma correcta de interpretar su palabra es como Él lo está haciendo. Y me impresiona mucho que esta parte del Evangelio ocurra al principio de su ministerio, porque Él está viniendo a hacer una obra completa, y dentro de esa obra Él nos va a dejar el verdadero legado, la verdadera interpretación de los mandamientos. Tiene usted que tener en mente que en este momento histórico hay casas rabínicas teniendo una interpretación con muchos mandamientos de hombres y que han ido más allá. Por ahí apareció alguien que refresca esta forma de pensar, pero su revelación llegó hasta el tema del arrepentimiento, y por eso él lo dice. Me refiero a Juan el Bautista. Alguien detrás de mí que yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia viene. Él les bautizará con Espíritu Santo. De eso está hablando. Y es que el Espíritu Santo, el poder de Dios, la Neshama en nosotros, la vida eterna en nosotros, la promesa que Él había decidido darnos y que estaba entregando y que estaba ofreciendo para nosotros, esa promesa que va a estar en nosotros ahora, solo puede entenderse, recibirse y de alguna manera canalizarse a través de la obra de Dios mismo en
la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Él lo que está diciendo, tomando la enseñanza del ayuno, no, realmente no es que está diciendo ayunen o no ayunen. Y por eso en este estudio entendemos las razones bíblicas para hacerlo y descartamos las razones no bíblicas para hacerlo. Pero él realmente no está dando una clase sobre el ayuno. Él lo que está diciendo es, por favor, pongan mucha atención. Yo les vengo a dar el Espíritu Santo, yo les vengo a dar la vida eterna, yo tengo la correcta interpretación de la palabra de Dios que liberta, yo tengo la correcta interpretación de las promesas de Dios, todo lo que fue dicho a los patriarcas, a Moisés, a David, a todas las personas que de alguna manera dejaron una huella en la Escritura, yo tengo la correcta interpretación. Si ustedes lo ven desde mi obra como el vino nuevo, entonces ustedes lo van a poder aprovechar. Pero si ustedes lo siguen viendo a través de los ojos humanos, a través de personas que han puesto quizás con una buena intención, pero de alguna manera con modelos humanos, con mandamientos humanos, entonces esta enseñanza que yo les traigo va a entrar a ustedes y no les va a servir, los va a derramar, va a hacer que el vino se derrame. Él está pidiendo que nosotros podamos aprovechar, pero tenemos que conectar entonces que Él viene a darnos su palabra. Y el reto para ese momento histórico es que ellos puedan hacer el filtro de la tradición rabínica, lo que se conoce como las tradiciones de los ancianos y que está plasmado en el Talmud, ese compendio tan completo que se maneja en la gente del pueblo judío, pero que de alguna manera sostenemos tiene mandamientos humanos, tiene entendimientos humanos, no es la palabra completamente la palabra de Dios, no es inspirada por el Espíritu Santo, mientras que Génesis, Éxodo, Levítico, Números, todos esos libros son inspirados por el Espíritu Santo, pero para entenderlos, hemos de entenderlo a la luz de lo que Él, en el Evangelio, nos está enseñando a nosotros que tengamos. Hoy en día, en el siglo XXI, el desafío es otro. El desafío es otro porque nosotros estamos del otro lado del péndulo. Si bien en este momento histórico que se lee o que ocurre este evento, hay mandamientos de más, hoy en día el movimiento, lo más común es que no, hombre, eso ya está abolido, eso lo dejó Dios, eso ya no se aplica a los creyentes de Jesús, ya no se aplica. Y eso, mis queridos hermanos, sigue siendo parte de ser un odre viejo, sigue siendo parte de ser un vestido viejo. Y entonces la revelación va a venir a nosotros, pero se va a derramar. Por eso hemos de entender la palabra de Dios, la palabra de Jesús, el Evangelio y el Antiguo Testamento como una unidad, sin necesidad de anular nada, sin necesidad de violentar nada, sin necesidad de llegar y decir esto sí, esto no. No, sino que Jesús mismo es quien en los evangelios, en los 4 evangelios, y luego sus emisarios en los libros de Hechos, las cartas que después están llegando hasta el Apocalipsis, Él es el que se encarga de explicarnos cómo podemos hacer nosotros para canalizar el vino nuevo. Muy bien, yo creo que vamos a dejarlo acá. Creo que es importante que usted vuelva a verlo. Yo le invito de alguna manera, si hay alguna duda, pues que usted nos escriba, nos deje un comentario y quizás le ayudaría a repetir el tema de ver el video, porque eso de alguna manera podría ir aclarando cosas que se han dicho. Y nosotros llevamos una secuencia desde que hemos empezado con estos estudios y estamos para servirle. Quisiera hacer una oración en este momento y pedirle a usted que me acompañe. Mi buen Dios, te damos muchas gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque desde siempre te has querido revelar a nosotros y es algo que nosotros agradecemos y valoramos.
Y hoy, al ponerlo en el contexto de lo que es, no somos más que agradecidos por tu obra, por todo lo que has hecho y por entender que la historia de la Biblia es una y una sola. Que tú no tienes dos pueblos, tú tienes un pueblo, tú tienes una misión. Que tú no tienes más que amor para nosotros, pero hemos de entenderlo desde la luz de tus preceptos. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a quitar cualquier cosa en la mente, cualquier doctrina de hombres en la mente que se nos ha dicho en el pasado. Ayúdanos a cuestionar todas las doctrinas de hombre que existen en nuestra mente para que podamos ser discipulados, para que podamos ser enriquecidos por tu palabra, para que podamos ir a la Escritura sin ningún prejuicio, simple y sencillamente amándola, porque es tu palabra y porque tú decidiste compartirla y revelarla a nosotros. En el nombre de Jesús yo te pido por cualquier persona que esté atravesando alguna circunstancia difícil, algún momento difícil, que tú puedas ser propicio a cada uno de ellos. Nosotros los bendecimos y desde esta plataforma estamos tan agradecidos porque tú permites semana a semana que muchos nos vean, y si alguien tiene cualquier duda, Señor, motívale para que pueda seguir estudiando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Solo me resta entonces agradecerle por su compañía en esta oportunidad y recordarle que se dé una visita por nuestro canal de YouTube. Cuando usted ingresa a nuestro canal de YouTube, encontrará una opción que dice listas de reproducción, y en esa opción, al ingresar, usted puede encontrar una serie de estudios. Por ejemplo, tenemos un segmento para mujeres, tenemos un segmento de una carta de Gálatas que ya hemos completado. Esta misma carta, este mismo estudio del Evangelio de Marcos lo almacenamos allí, y algunos estudios de las citas con Dios y algunas prédicas de los últimos 6 años. Le invitamos a consultarlo porque estamos deseosos de predicar el Evangelio de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, de su majestad, el Dios único, el Dios verdadero, el nombre sobre todo nombre, el nombre bajo que no tiene parangón alguno, el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Hasta la próxima.